estamos de regreso en Jalisco a Futuro. En esta ocasión, hablando sobre gobierno y administración pública, lo decías, David, antes de irnos a la pausa, quizás uno de los temas un poco más complicados de entender, porque no es algo del cotidiano del ciudadano. Sin embargo, sí que tiene unas repercusiones directas sobre el ciudadano. Y quisiera precisamente sobre lo que aquí han planteado los investigadores, en la parte específica de la falta o la escasez de financiamiento, en tu opinión, ¿qué es lo que ha venido sucediendo? ¿Por qué esta situación? Bueno, yo creo que existe una falta de financiamiento en prácticamente cualquier gobierno. Me parece que en el caso de Jalisco, evidentemente no ajustan los recursos, pero si uno ve la evolución del presupuesto estatal, ha aumentado de una manera impresionante en 4% promedio en los últimos años, en algunos años buenos hasta 7%, y ahora alcanza un presupuesto de 115,000 millones de pesos. Es decir, hace 10 años era poco más de la mitad. Es decir, a ese ritmo de crecimiento no ajustaría nunca para todas las necesidades. Yo creo que más bien hay otros problemas porque no se trata de gastar más, sino de gastar mejor. Hay estados que no han tenido un crecimiento de su presupuesto tan grande y se quejan de lo mismo, o incluso hay otros que lo han tenido mayor, como el Estado de México, y se quejan de lo mismo. Es decir, para mí, y en eso es en el punto que yo difiero de los autores, no es el problema central de la administración pública, sí es uno de los aspectos centrales de las finanzas públicas, donde Jalisco además, como bien lo decían los autores, ha tenido un endeudamiento moderado frente a un Coahuila o un Veracruz que han tenido deudas que se han disparado, pero ciertamente el porcentaje destinado a gasto corriente ha ido aumentando y está en el 70 y tantos %. Pero es un poco similar al del resto de las entidades del país que cada vez gastan más en gasto corriente. Pero el problema es justamente el crecimiento de las burocracias, su obesidad, su captura, que no es otra cosa sino corrupción, y su ineficiencia, porque prácticamente todos los gobiernos dicen que van a adelgazar la nómina, que van a restringir el crecimiento de la administración pública y terminan haciendo lo contrario. Por más que fusionen o desarticulen secretarías, el neto en términos de recursos humanos es un aumento del personal en muchas dependencias y la falta de depuración en otras áreas que no se tocan. Entonces, en realidad, la evolución del gasto en paralelo se correlaciona con la evolución en los recursos humanos que ha ido en aumento. Y son finalmente grandes empleadores públicos los gobiernos de los estados que generan burocracia, generan empleo público, dan chambas, y tiene que ver eso, me parece, por el contexto político en el que se insertan las burocracias, que son el botín político de las elecciones, donde ahí se pagan los favores, se pagan las facturas, y ahí es donde finalmente se pagan los platos rotos. Ahorita vamos a entrar precisamente al tema de la estructura organizacional, pero yo quisiera preguntarles qué fue lo que ustedes encontraron respecto a el insuficiente financiamiento, doctor. Lo que nosotros argumentamos es que estamos en un sistema fiscal en general que se transitó, recordemos que este sistema fiscal se consolidó en 1980, pero en estas últimas décadas existen dos factores estructurales muy importantes que hay que considerar. Una expansión urbana enorme que inició en los 70s y que concentró millones de personas en centros de población y generó una presión sobre una infraestructura para otorgar servicios públicos de manera inusitada, pero que además estos centros se volvieron nodos de desarrollo, centros de crecimiento importante. Entonces los requerimientos de 80 a ese momento están distintos. Y por otro lado, la presión demográfica. Entonces, en ese sentido, nosotros encontramos esos problemas de falta de financiamiento, es decir, el acuerdo fiscal generado en los 80s no ha sido actualizado, no ha sido puesto al día para enfrentar estas nuevas realidades que tiene tanto el gobierno estatal como los gobiernos
urbanos, sobre todo los metropolitanos, ¿no? Claro. Doctora, uno pensaría que a mayor población, mayor recaudación de impuestos, ¿no? Y para explicarle un poquito a la gente en términos muy llanos sobre lo que estamos hablando es precisamente la administración del gasto público, es decir, lo que todos contribuimos a través de nuestros impuestos, cómo lo administra el gobierno desde la federación, cómo lo reparte a los estados y los estados a su vez aquellos impuestos que sean estatales y los municipales de la misma manera como lo distribuyen. Y en ese sentido, le preguntaría entonces, ¿qué papel ha jugado la ineficacia a la hora de administrar los recursos, pero también un tema fundamental, la corrupción? Sí, claro, es importante señalar que efectivamente se ha incrementado la dependencia de las transferencias federales, tanto en el estado como en los municipios. Pero nosotros pensaríamos que en términos de recaudación todavía se puede trabajar mucho más, porque identificamos que entre el estudio anterior y este se ha incrementado la recaudación de ingresos propios, al menos en los gobiernos municipales metropolitanos. Entonces, se están haciendo esfuerzos, los municipios invierten en mejorar sus sistemas catastrales, entonces incrementan su recaudación. En términos de la corrupción, pues entonces ya efectivamente el problema es la cuestión de la eficiencia. Pero cuando nosotros estamos pensando en la insuficiencia de recursos, pensando en el término de la recaudación, no solamente es cuánto obtengo, sino cuánto gasto y en qué gasto. Porque también nosotros podemos considerar que se han incrementado las agendas públicas, ¿sí? Nosotros identificamos que influye la agenda internacional y se posicionan temas y asuntos que los gobiernos municipales y el gobierno estatal tienen que atender. Adicionalmente, se incrementan las demandas de la población. Entonces, puede seguir recaudando, pero el gasto se diversifica. ¿Cuál sería, digamos, un ejemplo de cómo está influyendo la agenda internacional en las políticas locales, por ejemplo? Pues ahorita la agenda por excelencia son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y influyen en la agenda estatal y también se impulsa a que los gobiernos municipales se alineen de alguna forma a estos objetivos, dado que es el modelo que se está impulsando desde la agenda internacional. Entonces eso complejiza a un municipio con pocos recursos que, si bien tiene sus responsabilidades constitucionales, los servicios, la provisión de servicios públicos, adicionalmente tiene que sumar estos elementos a su agenda. David. A mí me parece que en realidad el discurso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, no ha permeado realmente en las agendas públicas subnacionales. Yo ahí sí difiero. Cuando algunos fuimos funcionarios lo intentamos, pero realmente no hace eco. Realmente es un tema mucho más como para el discurso, para la foto, que para la efectividad de las políticas o la orientación de las políticas. Que estamos hablando de cumplimientos de objetivos, de los objetivos al 2030, que en realidad muy pocos están alineándose. La Ciudad de México, tal vez algunos metropolitanos, pero realmente y que a mí me habla parece... de una diversidad de temas, ¿no? Todos, incluso algunos que tienen que ver con el mar, cuando hay municipios que... Es decir, son 17 objetivos y hay un montón de subjetivos, metas, indicadores y tal, que ojalá estuvieran más alineados los gobiernos subnacionales. Creo que ni el nacional ya lo está. Nos hemos ido saliendo un poco de esa agenda. Pero a mí me gustaría volver al punto de Toño, porque me parece fundamental, digamos, la situación en la que están ahorita los estados de la República, sobre todo cuando se empieza a reabrir el debate del acuerdo fiscal de México. Se está, digamos, planteando la posibilidad de repensar el federalismo fiscal, donde efectivamente las reglas del juego son muy viejas y donde básicamente los estados y municipios claudicaron de su obligación tributaria de cobrar impuestos, cediéndole esa chamba a la federación, y la federación les manda aportaciones y transferencias a los estados y a los municipios, haciéndolos cada vez más dependientes. En términos de lo que ingresan los estados y los municipios a lo que gastan, hay una altísima dependencia fiscal, pero el problema más grave es el bajo esfuerzo fiscal. Los gobernadores y alcaldes le tienen pavor a los impuestos, no se atreven a plantear impuestos. Hace poco, el entonces secretario del ramo, ahora secretario de Hacienda, Arturo Herrera, planteó la reintroducción de la tenencia, que por cierto le enmendaron la plana. Pero a mí me llamó la atención que ningún gobernador tomó esa bandera para decir, le entramos, que en el caso, por ejemplo, de Jalisco, abrió un boquete de 200 millones y tantos de pesos y que podría irse hasta 500 millones de pesos si se cobrara un impuesto que es progresivo, ecologista,
y que tiene muchas bondades. Pero en general el esfuerzo fiscal de los estados y municipios es muy bajo, excepto Zapopan y Guadalajara, que tienen una mejor recaudación, unos mejores ingresos porque es muy caro el predial, porque se han plusvalizado muchas de sus zonas y entonces cobran mucho más caro, pero realmente el esfuerzo es mínimo y eso hace que en el tema de finanzas públicas, por supuesto, no ajusten los recursos porque además se invierten mal, no están destinados a la obra pública, sino mucho a gasto corriente. Crean dependencias, crean secretarías, crean comisiones y algunas secretarías de la actual administración, por ejemplo, destinan el 90 y tantos % de su presupuesto a gasto corriente, a mantener el personal, a nómina. La Secretaría de Igualdad Sustantiva, prácticamente todo el recurso está destinado al pago de nómina. Bueno, con esto precisamente vamos a regresar después de la siguiente pausa.